¿Alguna vez te has preguntado de dónde vienen o cómo se originan las enfermedades o trastornos mentales? Otra pregunta interesante sería, ¿cómo surgieron ciertas expresiones que usamos en el día a día? Como por ejemplo, me rompieron el corazón o sentí mariposas en el estómago. Tenemos una idea colectiva de lo que se siente o a lo que se refieren estas expresiones, pero la explicación o su origen se encuentra hace miles de años. En este video, mis compañeros y yo haremos un acercamiento histórico y teórico sobre cómo nacen estas expresiones y qué tienen que ver con las enfermedades o trastornos mentales, y cómo toda esta evolución histórica y teórica nos han permitido tener una clasificación o acercamiento a los síntomas y signos comunes entre ellos. Hablemos de la psicopatología de la conciencia. En primer lugar, ¿qué es la conciencia? La conciencia, de latín conscientia, aunque es un poco extraño por los detalles etimológicos, se cree que busca asumir el término griego sinestesia, que significa el conocimiento de algo, conocimiento del mundo, de ti mismo, de la realidad. Para terminologías de este video, vamos a usar lo que dice Searle en el 2000. Él dice que conciencia es aquel estado mental subjetivo en el que estás desde que te despiertas hasta que te vuelves a dormir. Hablando de eso, estado mental, Descartes fue el primero en asumir el término mente, mens en latín, como una alternativa escolástica a lo que sería alma, lo que anima. De hecho, es importante porque no puede existir mente sin cuerpo. Mente, conciencia, todas estas terminologías son difíciles de definir porque cada escuela epistemológica tiene diversas ideas, inclusive puede ser contradictorio. Pero gracias a técnicas de neuroimagen, a muchos avances neurológicos, nosotros podemos definir diversos estados de conciencia. Entonces tenemos la capacidad de conocer cuando una persona está en vigilia, cuando una persona activa su arousal o su sara. Sin embargo, aún existen preguntas que aquejan tanto a filósofos, neurofilósofos, neurocientíficos, que son: ¿cómo podemos poseer claro este sentimiento de infalibilidad cuando actuamos? ¿O de qué manera el yo utiliza al sujeto si jamás hubo una activación sensorial previa? ¿A qué me refiero con estas preguntas? Básicamente, ¿cómo somos capaces de saber que estamos actuando de manera correcta en un diverso lugar? ¿Y de qué manera nosotros podemos tener autoconcepto y saber que cada persona maneja su propia individualidad si jamás hemos tenido una activación sensorial o material previa? Bueno, claro, el psicoanálisis tiene muchas maneras de explicar esto. De hecho, el libro de Splitz del primer año de vida habla sobre la conformación del yo, pero ese es otro tema muy aparte. En efecto, podemos distinguir que somos conscientes y además que los individuos a nuestro alrededor también tienen su propia conciencia. También sabemos que no estamos sujetos al escrutinio de otros individuos, o sea, que otras personas no pueden acceder a lo que sabemos o a nuestra conciencia. Ahora, podemos definir ciertos estados de conciencia gracias a, como ya dije, la neuroimagen y todo este tipo de técnicas. Estados de conciencia como la activación o la vigilia, y estados de conciencia representacional como el tiempo, el espacio, la metaconciencia. En este punto también podemos decir que lo de vigilia y la activación del arousal son un poco más sensoriales, más motoras, mientras que el otro estado de conciencia es un estado de conciencia de tiempo, de espacio, etc. Ahora, esto gracias a la neurología moderna. Sin embargo, como ya dije anteriormente, existen muchas definiciones o teorías sobre lo que es la conciencia y la autoconciencia. Repasemos las más importantes y según sus diversas escuelas epistemológicas, como para tener una idea sobre esto. Entre las teorías de la conciencia y la autoconciencia encontramos las teorías dualistas, por ejemplo. Los dualistas creen que la conciencia es una entidad separada o es una entidad independiente de lo que sería el cuerpo físico. Según esta perspectiva, la mente y el cuerpo son dos sustancias distintas que llegan a interactuar entre sí, pero no son idénticas. Por otro lado, y totalmente alejado, las teorías fisicalistas apuntan a que pequeños cambios físicos en el cerebro de cualquier especie inducen profundas modificaciones en la conciencia del mismo, en la conciencia del comportamiento y en última instancia de lo que entendemos por mente. También encontramos las teorías basadas en niveles de organización. También encontramos teorías de representación y estas son un poco más importantes. Estas teorías sostienen que lo único importante son las características de representación. Por ejemplo, cómo reconocemos una taza de té de entre múltiples objetos que encontramos en una habitación o que son recipientes de algún líquido. La conciencia reflexiva también se caracteriza no tanto por lo que se piensa, sino por cómo ciertas áreas de nuestro cerebro se activan o desactivan al momento de realizar una determinada acción o una determinada tarea. Por otro lado, encontramos las teorías cognitivas. Estas teorías se basan en la idea de la existencia de módulos cognitivos específicos que son constantemente modificados por las experiencias que nosotros tenemos, ya sean sensoriales
y por la propia actividad reflexiva de nuestra conciencia. Por último, también encontramos las teorías neuronales. Estas hablan sobre la oscilación bioeléctrica sincrónica cerebral. Esto es una actividad eléctrica que ocurre en el cerebro. Esta tiene patrones regulares dependiendo del estado de conciencia, como estar en vigilia, por ejemplo, o estar despierto, en un estado de atención o dormido. Además, se explica que estos patrones bioeléctricos están relacionados con la integridad de vías neuroquímicas específicas que permiten que ocurran los diferentes estados de conciencia. También existen modelos integrados de conciencia, modelos que integran varias disciplinas. Estos modelos integrados de conciencia son teorías que intentan explicar cómo funciona la conciencia a nivel neurológico y psicológico. Estos modelos proponen que la conciencia no surge de un solo proceso, sino que es el resultado de la integración de múltiples procesos cerebrales como la atención, como la percepción, la memoria y el pensamiento. Ahora, dicho esto, tenemos que hablar de ciertas características fenomenológicas de la experiencia consciente, ya que la conciencia humana parece poseer unas características básicas que pueden verse modificadas en diversas condiciones. En este caso, encontramos la perspectiva. Todos los humanos poseemos cierto punto de vista sobre nuestra situación en el espacio y en el tiempo, en condiciones no extremas. También encontramos la agencia. Es el fenómeno por el cual atribuimos nuestros actos y sus consecuencias a nosotros mismos. Este fenómeno podía sugerir que la idea de libertad de nuestros actos es ilusoria, tan solo por un simple producto post hoc de la tendencia humana a la inferencia. También encontramos la titularidad. Nadie puede influir en cómo pienso ni en lo que pienso, si yo no lo deseo, porque el acceso a mi mente es exclusivo y con suma frecuencia excluyente. Además, mis vivencias como el dolor pueden ser vivenciadas por mí y por nadie más, aunque yo hable de ellas. También encontramos la incorregibilidad. En condiciones normales de vigilia es imposible considerar en ningún instante que yo no soy yo. También tenemos por otro lado la propiocepción. Es el reconocimiento de la realidad, localización y posición de mi cuerpo, de las partes de mi cuerpo, aunque no de todas. Por ejemplo, no sé nada de mi páncreas, aunque sé que lo tengo. En este caso también encontramos la ipseidad. Este es un fenómeno por el cual nos identificamos exclusivamente con personas humanas y no con otras cosas u objetos u otras personas. Y aquí también parte lo que sería la atribución. Es la tendencia universal a atribuir a otras personas u otros seres vivos como animales o mascotas estados de pensamientos similares o distintos a los nuestros, sin tener ninguna prueba objetiva de que estos estados o pensamientos realmente sucedan en otras personas o en otros seres vivos, como cuando le das diálogos a tu mascota y piensas que te está hablando. También encontramos la unidad. Esta unidad niega la posibilidad de múltiples conciencias en una misma persona. La conciencia de una persona siempre hace referencia a sus experiencias de forma conjunta. Por ejemplo, la experiencia del dolor en el brazo y la del hambre. En un mismo momento se vivencian integradas y la misma conciencia y no en espacios representacionales separados. Ahora, deberíamos hablar también sobre las regiones cerebrales de la conciencia basal, desde el lado neurológico. Se entiende por conciencia basal el estado de vigilia o de arousal o de activación de un ser vivo. Se considera un estado de actividad cerebral automática, permanente, incluso durante el sueño, y no consciente, o sea, preconsciente y prereflexiva. El papel del tronco, la protuberancia y el tálamo en la integrada del estado del arousal se ha demostrado en diversos estudios experimentales y en estudios clínicos. El coma, por ejemplo, es un estado de inconsciencia en ausencia del ciclo normal sueño-vigilia, al margen de los distintos estados del coma. Este se produce por lesiones localizadas o difusas de la ruta del tronco del encéfalo, tálamo y los hemisferios. También en este punto debemos hablar de una conectividad cerebral intrínseca. Cuando un sujeto en reposo al que se le induce una actividad mental de cualquier tipo, por ejemplo numérica, las regiones del DMN, que es el cerebro en modo automático, se desactivan súbitamente entre 2 a 10 segundos. Se considera al DMN un sistema cerebral independiente del sistema motor, del sistema visual del SAR. Las regiones cerebrales asociadas a este fenómeno de activación del DMN son la corteza prefrontal ventromedial, la corteza prefrontal dorsomedial y la corteza del cingulado posterior, el lóbulo parietal inferior y la corteza tempolateral y la formación del hipocampo. Todas estas regiones se coactivan durante el estado de reposo o durante la mentalización, que es una tarea pasiva. Por último, debemos hablar también sobre las experiencias prereflexivas. Son diversos integradores que se han dedicado a analizar el proceso neuronal que sustenta la actividad sensoriomotora previa al fenómeno de mentalizar, o sea, una actividad prereflexiva o prerrepresentacional. Nuestra conciencia puede iniciar conductas y movimientos de forma intencional o no intencional. En ocasiones nos damos cuenta después de haber iniciado un movimiento o una acción y asumimos por descontado que somos nosotros los agentes de ese fenómeno. También existen regiones cerebrales asociadas a la actividad representacional. Por actividad representacional entendemos la actividad cerebral cuando estamos pensando en nosotros mismos y en cualquier otro objeto representacional. El espacio, idea de momento y del tiempo,
idea del cuerpo, de los otros, del pasado, de nuestra propia voz, etc. Es una cuestión de importancia teórica y clínica saber cuáles son las regiones del cerebro que están activadas cuando nos representamos a nosotros mismos y a los otros. Por ello, hablaremos de las áreas neuronales de la autorrepresentación y el reconocimiento. Entre estas áreas neuronales encontramos el córtex occipitotemporal, media 1, donde está el área fusiforme, el área extraestriada y el área parahipocámpica. Estas tres áreas se encargan del procesamiento múltiple de categorías visuales específicas, como caras, cuerpos u escenas. Por otro lado, encontramos la red cortical 1 posterior derecha, en donde se encuentra lo occipitoparietal, lo occipitotemporal y lo occipitotemporoparietal, en donde se encuentra el córtex frontal derecho. Este ayuda a procesar la información espacial y visual. Se ha demostrado que está involucrado en la percepción de la profundidad y en la capacidad para orientarse en el espacio. En esta se encuentra la circunvolución frontal inferior y la circunvolución precentral. También encontramos un procesamiento visuoespacial, con gradientes de textura, identidad de los objetos y objetos en el espacio. Su función es la autorrepresentación, la memoria biográfica, el juicio de la realidad y la diferenciación del yo y otros. ¿Alguna vez has escuchado sobre los trastornos de la conciencia? Podrán parecerte no muy comunes, pero el estado de hipnosis o incluso las experiencias cercanas a la muerte forman parte de esta categoría. Sin embargo, son llamados trastornos parciales, porque hay algunas alteraciones de las propiedades de la conciencia. Mientras que, si nosotros empezamos a nombrar al coma, o puede ser la muerte cerebral, incluso el estado vegetativo, estamos hablando de trastornos globales. Esto quiere decir que la persona no distingue entre lo real y lo imaginario. Por ejemplo, una persona confusa tiende a verbalizar los contenidos imaginarios que son parecidos a los del sueño, sin embargo los intercala con momentos de lucidez. Trastornos globales y parciales de la conciencia. Los trastornos globales hacen referencia a todos los estados cerebrales de desconexión, como por ejemplo la muerte cerebral, el coma o el estado vegetativo. Ahora, ¿cuáles son los niveles de conciencia? En primer lugar, está sin conciencia representacional. Incapacidad para responder a los estímulos ambientales. El segundo nivel de conciencia es la conciencia representacional, o también conciencia vigil, que es la focalización de la atención exclusivamente a los fenómenos externos. En este caso, también la persona no está consciente de estar despierto. El siguiente es la autoconciencia. Es la atención centrada en el yo. Esto quiere decir saber nuestro nombre, reconocer a nuestros familiares, etc. Y por último está la meta-autoconciencia, que es la capacidad de reflexión o de cuestionamiento. Ahora hablaremos de las redes asociadas a la mentalización espontánea. La mentalización se conoce como leer el comportamiento, lo que está pasando en la mente de otros, y esto está involucrado en la corteza frontoparietal. Hay dos tipos de redes: la red externa de conciencia, que se encuentra en la corteza frontoparietal lateral, red de control ejecutivo, es decir, se activan tareas de atención selectiva como prestar atención a un objeto en específico. Ejemplo, si quieres llevar tus zapatos favoritos, solo te centras en esos, aunque existan otros más cerca de ti. Y por último está la red interna de conciencia, que está en la cara medial del cerebro. Está implicada en procesos de autorrepresentación. Cabe recalcar que ambas redes no están sincronizadas, pero en el sueño profundo o anestesia se sincronizan. Las características básicas de los trastornos globales de la conciencia son las siguientes. En primer lugar, actividad. El arousal no espontáneo. Necesidad de estimular a la persona para que mantenga la atención o el estado de vigilia. Está el arousal espontáneo alterado. Es cuando la persona no responde a la estimulación directa. También está la bradipnia, que es la respiración lenta, que se parece al sueño profundo, pero esto es una falsa dormición. Y también están movimientos ausentes o extremadamente lentos, es decir, que no se puede mantener la postura. Ahora empezaremos a hablar de los trastornos globales. El primero es la hipervigilia, que se da por la exaltación de los sistemas que controlan la atención y la alerta. Es una mezcla de síntomas, sean sensoriales, motores, cognitivos o afectivos. Aparece una vivencia de claridad de la conciencia, que va acompañada también de un incremento de la actividad motora y verbal, y también de distraibilidad, es decir, de una distorsión de la atención. Puede ser el causante del inicio de accesos maníacos a enfermedades somáticas. La hipervigilancia también puede iniciar la esquizofrenia o la intoxicación por drogas alucinógenas como el LSD y noradrenérgicos como la cocaína. El siguiente es letargia, somnolencia o sopor, que es la dificultad para mantener la alerta y atención a pesar de realizar un esfuerzo para hacerlo. Distorsión de la evocación mnésica,
y ligera desorientación. El siguiente trastorno global es la obnubilación, incapacidad para darse cuenta de las cosas que ocurren a su alrededor. Está en un estado de confusión y desorientación constante. Se presenta alternancia de síntomas de excitación e irritabilidad con somnolencia, distraibilidad permanente, distorsión de percepciones auditivas y visuales, y cabe recalcar que aquí todas las funciones intelectuales están totalmente alteradas. El síntoma psicopatológico se refiere a la confusión, que se traduce como una alteración global de la conciencia, y en síntoma neurológico se refiere al retardo en el despertar y mantener la vigilia y la atención. El siguiente trastorno global es el estupor. Se conoce como el ligero estado de alerta ante estímulos potentes. No pueden emitir una conducta intencional espontánea y las respuestas verbales son incoherentes. Este es un estado que antecede al coma, es decir, precoma o semicoma. Como definición general, lo podemos decir como si fuera una disminución de las funciones intelectuales, que va acompañada de indiferencia o desinterés. Hay tipos de estupor. Está el estupor psiquiátrico, en donde el sensorio, la reactividad sensorial y los reflejos están conservados, y el electroencefalograma es totalmente normal. Aparecen estados de mutismo, reducción de la actividad motora y fluctuaciones de la conciencia. Sucede principalmente en 3 patologías. La primera es la melancolía, o también conocida como una depresión endógena. Se destacan aquí los melancólicos estuporosos, que tienen ciertas características, como por ejemplo, son de edad avanzada, presentan antecedentes de tratamiento antidepresivo y también tentativas graves de suicidio. En segundo lugar, está la esquizofrenia con síntomas catatónicos. Esto quiere decir síndrome por anormalidades motoras asociado con alteraciones de la conciencia, el afecto y el pensamiento. Y por último, está la histeria y cuadros relacionados como el síndrome de Ganser. El síndrome de Ganser es la emisión de respuestas erróneas a preguntas sencillas. Por ejemplo, si yo pregunto de qué color es el cielo, voy y respondo verde. A eso se refiere este síndrome. El estupor histérico se trata más de un mutismo. Hay ausencia del reflejo de Babinski y obnubilación, reflejo corneal normal, y letargo semejante al del coma, del que se sale espontáneamente. Los síntomas histéricos suelen ser frecuentes en pacientes con enfermedades neurológicas. Ahora hablaremos del estupor orgánico, que se presenta por una disfunción cerebral difusa. Hay cambios bruscos de motilidad. El estupor orgánico se presenta por disfunción cerebral difusa, es decir, cambios bruscos de motilidad, capacidad para realizar movimientos complejos y coordinados, y también se presentan movimientos oculares de seguimiento. Luego, como segundo tipo, está el estupor psiquiátrico, que desaparece con el barbitúrico, y el orgánico rara vez. La patología psicógena del estupor psiquiátrico está la oposición de los párpados o el movimiento rápido de ellos. A continuación hablaremos de confusión y delirium, en donde no existe una clara diferencia entre ambos conceptos, pero tienen características comunes, como por ejemplo la identidad patogénica. Esto quiere decir que el cuadro es similar en todos los sujetos, aunque no tengan la misma etiología. Tienen un inicio súbito o repentino en horas o días, hay falta de sistematización delirante, repercusión más o menos intensa del estado general, duración relativamente escasa, como una semana, y posibilidad de recuperación total. La confusión se define como la incapacidad de distinguir lo real de lo imaginario y pérdida del control voluntario sobre las facultades intelectuales. Se presenta aquí lo que es el delirio confuso onírico. El paciente confuso tiende a verbalizar contenidos imaginarios, es decir, escenas, visiones que son parecidos a los del sueño, y los intercala con momentos de lucidez. Se encuentra el estado neurasténico o estadio asténico apático. Su sintomatología característica es fatigabilidad, astenia, apatía, labilidad afectiva, irritabilidad, fluctuaciones de la atención y la memoria, sensibilidad a la luz y el sonido, insomnio y agitación nocturna. Pacientes de alto riesgo que pueden presentar la confusión o el delirio están los ancianos mayores de 60 años, pacientes con patología cerebral preexistente, pacientes con adicción crónica a las drogas o fármacos terapéuticos, pacientes en unidad de cuidados intensivos, particularmente postcardíacos, y pacientes postcontusionales. El estadio confusional presenta un cuadro de transición entre el estadio asténico-apático y la eclosión del delirio, con claudicación de conciencia. Algunos de los síntomas pueden ser la pérdida de coherencia, denominado también apraxia ideacional, porque el paciente es incapaz de mantener una conversación comprensible a pesar de sus esfuerzos por hacerse entender. El segundo es paramnesia. Esta es una distorsión más que una pérdida de memoria.
Es decir, que aquí el paciente suele dar respuestas incorrectas relacionadas con aspectos familiares, como su casa o el trabajo. Se encuentra también la propagación del error, que es la extensión de la paramnesia a medida que va avanzando el interrogatorio. Otro de ellos es la jerga ocupacional. Pueden identificar su lugar de trabajo, pero utilizan jergas incomprensibles para describirlo. Seguimos con la inatención a estímulos ambientales, que es incapacidad para prestar atención a los estímulos externos y dan la impresión de sufrir amnesia. Cuando un paciente confuso se recupera, suele presentar amnesia, circunscrita del momento y del lugar del estado confusional. También se presenta disgrafía, que es la disolución de la capacidad de escritura, pérdida de coherencia en el lenguaje escrito. El paciente persevera para que su escritura llegue a ser comprensible. Y por último está desinhibición de la conducta, alteración del lóbulo frontal. Realizan bromas sin estado ético y se comportan de manera extravagante. A esto se le conoce como moria. Después del estado confuso, algunos pacientes pueden sufrir de delirios, ya sean caóticos, pueden sufrir alucinaciones, agitación psicomotriz, etc. La duración del delirio puede durar de 1 a 2 semanas. Otro de los trastornos globales es el síncope, coma y muerte cerebral. El síncope es la pérdida súbita y transitoria de la conciencia, sin fiebre. Se lo considera un síntoma de diversas patologías del organismo. Tiene un patrón en el electroencefalograma que es reconocible y proviene de una hipoperfusión cerebral, disminución del flujo de la sangre. Aquí también podemos encontrar al shock, que se denomina así cuando hay alteraciones cardiovasculares y metabólicas acompañadas de fiebre. Aquí se presenta la muerte cerebral. El cerebro deja de responder a la estimulación, hay reflejos pupilocorneales, audiocular o oculoencefálico. Se presenta dilatación pupilar. Uno de los signos de recuperación es ver si hay patrones en el electroencefalograma de sueño y vigilia. Por último, hablaremos de la recuperación de la conciencia, que se da cuando hay un incremento global de los niveles de flujo sanguíneo regional. La velocidad de recuperación depende de varios factores y puede variar de 5 a 20 minutos en condiciones neurobiológicas óptimas. Cabe recalcar que la región talámica se activa rápidamente y conecta a otras regiones, mientras que la región prefrontal es la más tardía. Ahora hablaremos sobre los trastornos parciales de la conciencia, como el síndrome de la conciencia de la acción, que es una alteración de la conciencia del acto motor en condiciones de vigilia. Cabe recalcar, el acto motor no siempre es consciente o intencional y tampoco es autorrepresentacional. Realizamos cosas sin ser conscientes de ello. Hay actos motores de orden inferior, y estos son los no intencionales, así como también hay actos motores de orden superior, es decir, los actos de mentalizar. Pero ¿qué sucede en nuestro cerebro cuando ignoramos los actos motores? Esto podemos explicarlo mediante modelos neurocomputacionales, como los modelos de salida, que predicen, no conscientemente, las consecuencias sensoriales y funcionales de un acto futuro. Hay activación de la información guardada del mundo exterior con la finalidad de minimizar la consecuencia del acto futuro. Por otro lado, tenemos los modelos de entrada, que ajustan mi acción. Es decir, que si siento que me voy a caer, los elementos motores se activan para evitar caerme. Hay síndromes de la agencia no representacional, como por ejemplo la ataxia óptica, o también conocida como síndrome de Baring-Holmes, que es la dificultad para coger objetos que se ven con claridad. Aquí está el signo de la mano anárquica o mano alien, movimiento no intencional de la mano. La información visual inmediata no es corregida por la conciencia. Hay una conducta de utilización, es decir, utilización inapropiada de los objetos, como por ejemplo usar una taza como si fuera un cuchillo. Y también tenemos al miembro fantasma, que es el convencimiento de la presencia real del miembro amputado. Algunos creen moverlo, y los miembros atenuados es no reconocer el miembro lateral sano a pesar de que la señal sensorial visual sea correcta. Ahora pasaremos a los síndromes de la autorrepresentación. Algunos autores proclaman que existen dos yo. El yo prereflexivo, que es la sensación inmediata de existir, por ejemplo, al despertar de un coma. El yo reflexivo es consciente de ser único. Las regiones parietales asociadas a la corteza prefrontal están involucradas en el reconocimiento de nuestro yo. Podemos decir que el lóbulo parietal se encuentra en las escenas visuales autorrepresentacionales y las regiones prefrontales se asocian a aspectos representacionales abstractos. Ejemplo, preguntarse, ¿es el color rojo realmente rojo? Incluyen cuestiones como la autoevaluación, la activación de la región temporoparietal y el área presuplementaria motora junto a la ínsula conforman una red neuronal
que está asociada a la auto-hetero-representación. La capacidad representacional se divide en dos agencias. La primera es la agencia externa o representación del mundo. La segunda, agencia interna o representación del yo y del cuerpo. Ambas agencias se activan de forma simultánea. Ahora hablaremos acerca de la autorrepresentación externa. La región temporoparietal recoge e integra señales sensoriales discrepantes en el mundo exterior, como sonidos o imágenes, y las integra para darle sentido. Aquí se encuentra la corteza frontal dorsomedial y el área premotora. Todas estas áreas se sincronizan para dar información integrada sobre los elementos sensoriales que acceden a nuestra conciencia. Un aspecto importante de la atribución externa es la de superar las situaciones contextuales, binarias de certidumbre e incertidumbre. La atribución externa es aquella que busca las causas del comportamiento fuera del individuo. Es decir, si decimos que María suspendiese un examen, podríamos decir que ese día no había dormido bien o que tenía gripe. Así también hay síndromes de falsa identificación que se dan por alteraciones en regiones temporoparietales y prefrontales, el síndrome de Crabgrass, ideas delirantes sobre que amigos o familia son impostores, incluso niegan su propia imagen del espejo, piensan que no es suya, el síndrome de Fregoli, ideas delirantes donde personas desconocidas son familiares del paciente, el síndrome de Cotard, hay ideas delirantes de negación sobre alguna de sus partes del cuerpo o incluso el mundo. Se encuentra también la ilusión subjetiva de dobles. El paciente cree que tiene un doble con su misma apariencia, pero que tiene rasgos de personalidad diferentes y que lleva una vida propia. Podemos mencionar también a la intermetamorfosis. Los pacientes dicen que las personas cambian de rostro aún siendo ellas mismas. Y por último, la erotomanía. El paciente considera que una persona de rango superior está enamorada de ella. Ahora tenemos a la autorrepresentación interna. Primero debemos definir a la agencia interna, y se refiere al acceso a nuestros contenidos personales. La integración de las señales sensoriales exteroceptivas mantienen la imagen de permanencia del yo y del cuerpo a pesar del paso del tiempo. Más bien, cuando no se da eso, se presentan fenómenos anormales, como las experiencias fuera del cuerpo, la autoscopía, que es duplicación visual del cuerpo, la hipnosis, la confabulación o cualquier variedad de delirios. La despersonalización es una alteración de la percepción, pérdida del sentido de la realidad externa e interna, junto con la sensación de vivir en un sueño relacionado con las neurosis cerebro-cardíacas. Según algunas características de Dugas y Janet, mencionan que hay hiperactividad de la memoria, estrechamiento del campo de conciencia, fatigabilidad. La escuela alemana sugirió que un trastorno emocional o afectivo era el núcleo de la despersonalización. La despersonalización se relaciona con la crisis de angustia o de pánico. Roth describió la despersonalización en los siguientes términos. Primero, pérdida de la espontaneidad del movimiento de las acciones, del pensamiento y de los sentimientos. Hay también una experiencia de conducta automática. Hay descripciones fenomenológicas de la despersonalización, según Agner y Mellor, que son las siguientes. O es un fenómeno subjetivo de la experiencia de uno mismo y del entorno, o la experiencia es de cambio y se caracteriza por un sentimiento de extrañeza o de irrealidad, o la experiencia es displacentera, así como también va acompañada de otras alteraciones de las funciones mentales. Hay preservación del insight, es decir, entendimiento, percepción o conocimiento. Aquí cabe decir, los pacientes psicóticos y orgánicos no refieren despersonalización, sino que ellos realmente actúan con pérdida de espontaneidad. Los pacientes no psicóticos, como pacientes ansiosos, obsesivos, histéricos, suelen mencionar su experiencia, en general de corta duración, dentro del contexto de sus temores, conductas de evitación o estados de agitación. Ahora hablaremos de alteraciones de la conciencia corporal. Se menciona a la anosognosia, astereognosia, agnosia digital, miembro fantasma o asimbolia del dolor, que son alteraciones localizadas unilateralmente en los hemisferios cerebrales. ¿Qué quiere decir anosognosia? Es la extrema indiferencia hacia la parte del cuerpo dañada. Se presenta en sujetos hemiplégicos que ignoran la zona contralateral del cuerpo o la lesión cortical. Es una forma de agnosia o defecto de reconocimiento de un objeto en ausencia de alteración en el sistema sensorial primario. Suele suceder en enfermos con lesiones del lóbulo parietal,
en el área de la circunvolución supramarginal. La anosognosia. Para la hemiplegia sucede cuando la parálisis es izquierda y por tanto la lesión se halla en el hemisferio no dominante. Está la astereognosia, es decir, no puede reconocer los objetos mediante el tacto. Sobrevienen lesiones de cuerpo calloso y en todos los procesos que dividen ambos hemisferios o síndromes de desconexión. Ahora hablaremos de síndromes agnósicos, como por ejemplo el síndrome de Charcot-Wilbrand, agnosia visual y pérdida de la capacidad para revisualizar imágenes, asociado a la oclusión de la arteria cerebral posterior del hemisferio dominante. El siguiente síndrome es el síndrome de Anton, forma de agnosognosia. El paciente niega su ceguera y visualmente confabula afirmando que ve objetos en el campo ciego. Y encontramos también al síndrome de Hertzmann, impotencia para calcular, es decir, acalculia, agnosia digital, desorientación, derecha-izquierda y agrafía. Lesión focal del hemisferio cerebral dominante en la región de la circunvolución angular. Un especial tipo de asomatognosia es la somatoparafrenia, caracterizada por delirios y confabulaciones sobre partes del cuerpo. Ciertos pacientes hemiplégicos elaboran ideas confabuladas acerca de la ausencia o presencia del miembro afectado en otra persona. Se han utilizado diversos términos, como por ejemplo misoplegia, hemidespersonalización, hiperesquematía, tercer miembro fantasma o asognosia de identificación. En ocasiones, los pacientes identifican el miembro afectado con algún objeto de la persona, por ejemplo, el anillo. Se trata de un trastorno específico del sentido de la autorrepresentación corporal. Mi cuerpo se extiende más allá de mí. Áreas cerebrales distintas en pacientes afectados de somatoparafrenia. Aquí se encuentra la ínsula posterior derecha, la circunvolución supramarginal y las regiones orbitofrontales. Estas áreas se asocian a la actividad de autorrepresentación interoceptiva. La prosopagnosia es una forma extrema de agnosia, caracterizada por la incapacidad para reconocer caras familiares. Está asociada a lesiones bilaterales del sistema visual. Intervienen mecanismos de la memoria, al igual que de orientación visoespacial. En 1989 se describieron 3 posibles variantes de este fenómeno en pacientes esquizofrénicos. Primero, la prosopagnosia afectiva, que aparece en el contexto de actuaciones estresantes. También están las ilusiones fisiognómicas o tendencia a retener en la memoria los rasgos del rostro de una persona en los objetos del entorno. Y también la alteración de la autoidentificación, que es fenómeno del espejo. Hablaremos sobre el miembro fantasma. Es una experiencia perceptiva del miembro amputado. Depende de la edad, en el momento de la amputación y de la naturaleza de esta. Se asocia con la integración previa del miembro al esquema corporal y con la rapidez de la amputación. La percepción del miembro acostumbra a ser de las partes acras, es decir, de los dedos. La percepción del miembro después de la amputación guarda relación con la representación fisiológica en el córtex, más que con la imagen real del miembro. ¿Qué quiere decir? Que lo que más persiste es, por ejemplo, la mano y no tanto el codo, y de ella el dedo gordo, que se percibe en el índice, proporcionalmente de mucho mayor tamaño que el de los restantes dedos. Esto sucede por una privación sensorial parcial. Al reducir la información hacia el córtex, es contrarrestada, enviando hacia la periferia mensajes suplementarios del mapa del miembro representado en el córtex, es decir, se da una proyección exterior del miembro. Hablaremos sobre los fenómenos de disociación. La disociación de la conciencia denota una ruptura en la continuidad del flujo normal de ideas, pensamiento, percepciones, etc. También presenta una conducta aparentemente normal. Disociación entre los elementos cognitivos y perceptivos con los comportamentales, adoptando la conducta entonces una modalidad automática. El DSM-5 ha conservado el término disociación, trastornos disociativos, incluyendo la despersonalización. Ahora, hablaremos sobre elementos psicopatológicos que implican restricción de la conciencia. Esto según Fish. Se da el descenso del nivel de alerta o intencional, desorientación temporoespacial o falsa orientación, conducta automática, amnesia poscrítica, ausencia de delirium y reactividad sensorial parcialmente conservada. Los estados crepusculares se describieron en pacientes epilépticos como un estado de ausencia de duración variable, entre unos 5 días y varios días. El paciente se presenta confuso, perseverativo y lento. No está somnoliento, pero tampoco despierto.
Forma parte de la automatización de la conducta y suele manifestarse durante el interrogatorio. Los automatismos y las impulsiones son característicos de estos estados. Los automatismos son aquellas actividades motoras involuntarias, poca coordinación, acompañada de la disminución de la conciencia. Automatismos que se presentan durante un estado crepuscular y más raramente aislado son los siguientes: automatismo masticatorio, faciales, mímicos, que quiere decir de perplejidad o temor, automatismos gestuales, abruptos o elaborados, automatismos ambulatorios y verbales, y ahora hablaremos sobre formas de conducta autónoma. En primer lugar se encuentra la fase inicial. Es de muy corta duración, caracterizada por algunos movimientos faciales, orales o masticatorios. Está también la conducta más compleja, consistente en estereotipias y repeticiones, como mover la pierna, tocar objetos, etc. Y por último, la fase terminal, cuando el sujeto deambula y se mueve de forma aparentemente normal con amnesia poscrítica. La memoria, siempre durante un estado crepuscular, está alterada profundamente, al igual que la orientación. La mayoría de los episodios no duran más de 5 minutos, incluyendo con un acceso de gran mal, en el caso de enfermos con epilepsia generalizada primaria. Ahora presentaremos a las impulsiones. Durante un episodio crepuscular, el enfermo presenta una conducta impulsiva. La impulsividad implica conductas que son inapropiadas, prematuras, escasamente planeadas y con frecuencia de consecuencias adversas. Se deriva de la incapacidad para utilizar la información disponible sin atender a las consecuencias futuras. Hay deficiencia para inhibir las respuestas motoras que están asociadas al impulso inicial de la acción. Las impulsiones suceden en esquizofrénicos, maníacos, epilépticos y pacientes con demencia sin una clara diferencia psicopatológica. Rara vez, el carácter de la conducta es disparatado o totalmente absurdo, y su presencia consiste en un movimiento rápido de oposición-huida. En caso extremo, se denomina raptus. La impulsión es el elemento psicopatológico cardinal en la fuga por episodio crepuscular ictal. La fuga, dromomanía o dromofilia, es la suspensión del control consciente, provocando el deambular del enfermo durante algunas horas, sin rumbo fijo. Es excepcional el deambuleo de días. El siguiente del que hablaremos es el estado de hipnosis. El elemento cardinal de la hipnosis es la sugestión. La tendencia evocada es inducida por otra persona. La conciencia o personalidad parece disociarse, actúa en función del estímulo, casi siempre único, y por otro, el sujeto permanece impasible a otros estímulos del ambiente. La provocación de una conducta radica en la activación de una tendencia elemental, levantarse, sentarse, etc., o sintomática, sonambulismo, crisis histéricas, etc. La sugestión hipnótica puede llegar a inducir conductas inusuales y experiencias sensoriales, como por ejemplo las alucinaciones, que sugieren una afectación profunda de la conciencia y no simplemente desviación de los sistemas atencionales. Ahora, una persona hipnotizada presenta las siguientes características. La persona ya no planifica actividades, sino que se convierte en sujeto pasivo, a la espera de las instrucciones del hipnotizador. Esta persona puede centrar y enfocar su atención de acuerdo con las instrucciones del hipnotizador y aceptará las distorsiones de la realidad sugeridas, valga la redundancia, por el hipnotizador. Puede fácilmente imaginarse memorias visuales del pasado y parece experimentarlas como si fueran reales. La persona demuestra una mayor voluntad en desempeñar los papeles que le sugiere. Normalmente, pero no siempre, la persona no es capaz de recordar lo ocurrido durante el estado hipnótico. Los sujetos poshipnotizados refieren una intensa sensación de abandono y de incapacidad para resistirse a las instrucciones de su hipnotizador. El fenómeno de hipnosis se debe a una disrupción de los mecanismos neurales asociados a la cognición del acto motor. Ahora hablaremos de características neuronales y fenotípicas del fenómeno hipnótico. Se da un incremento de actividad, sentimiento de relajación mental, atención focalizada. Las áreas cerebrales involucradas son el corte cerebral, tálamo, corte cingulado, rostral, ganglios basales, y luego está el descenso de actividad, que es la ausencia relativa de juicio de realidad, suspensión de la orientación, tiempo-espacio, sentido del yo, respuestas automáticas. Las áreas cerebrales que están relacionadas a esto está el córtex somatosensorial, lóbulos temporales y lóbulos occipitales. Otro de los trastornos parciales es la personalidad doble o múltiple. Características de esta son la existencia de dos o más personalidades o estados de personalidad,
en donde por lo menos una de estas dos o múltiples personalidades toma control de la conducta de forma recurrente. Hay presencia invariable de amnesias localizadas y extrañas, que son incompletas y extensas o parecen irremediables. Es decir, el paciente suele afirmar una y otra vez que es incapaz de recordar amplios periodos de su vida. El fenómeno puede derivar de dos claras situaciones. Puede ser por reacciones emocionales secundarias a acontecimientos traumáticos o brutales, como por ejemplo abusos sexuales o malos tratos, o también por casos de franca simulación intencionada con ánimo de engaño. Por último, hablaremos de las experiencias cercanas a la muerte o también conocidos como SM. Los SM parecen depender de efectos globales sobre el cerebro, como las condiciones de anoxia y la anestesia. Se reportó alrededor de un 51.7% de experiencias cercanas a la muerte en personas sin riesgo vital inminente. Ahora hablaremos también de los fenómenos relacionados con la autoscopía o FC, que son derivados de anomalías sensoperceptivas. Hablemos acerca de la interocepción, pero antes de eso demos una introducción histórica. Antes, la cultura griega trataba de dar la ubicación exacta de la sabiduría, pero entonces la definición que ellos encontraron para dar esta ubicación exacta fue que ésta se encuentra en el corazón, en el estómago y en las vísceras. Pero entonces entra alguien llamado Hipócrates y dice: no, ¿sabes qué? No es así. El cerebro es el centro de toda emoción y pensamiento. Entonces dejemos esa teoría de Hipócrates ahí. Aparece alguien llamado Alcmeón y dice: sí, ¿sabes qué? Yo te apoyo, porque yo descubrí las fibras nerviosas, es decir, los nervios que están conectados por todo el cuerpo al cerebro. Ahora, el interés por la interocepción en la actualidad aumentó. ¿Pero qué quiere decir esto? Hoy en día se quiere saber con exactitud cómo es que funciona internamente el cuerpo humano. Pero para ser más específicos, se busca entender la relación que hay entre el cerebro, el corazón y las vísceras. Este concepto fue dado por Sherrington para entender que la interocepción es información ascendente, es decir, que el cuerpo manda hacia el cerebro. Un ejemplo para entender mejor la interocepción: estamos reunidos en una sala de conferencias y en esta se encuentra todo cerrado, ventanas y puertas. Aquí, con el pasar del tiempo, la temperatura de la habitación va subiendo con relación a nuestro cuerpo. Entonces, lo que hace la interocepción aquí es mandar una señal hacia el cerebro para que comencemos a sudar. Es decir, activamos nuestro sistema natural de enfriamiento. Ahora hablemos acerca de la arquitectura interoceptiva entre el corazón y el cerebro. Para controlar las funciones del corazón necesitamos la intervención del sistema nervioso central. Es decir, necesitamos del sistema que recibe impulsos e información sensorial para que se procese y controle cómo responder a cada situación. Las ramas del nervio vago que llegan al corazón son las que lo abrazan. Esto envía señales por las vías eferentes y aferentes. Por esta razón es que al momento de que nos ponemos nerviosos, provoca una subida en la frecuencia cardíaca y la fuerza de contracción del corazón. Las fibras nerviosas transmiten esta información sensorial desde los órganos internos hasta el tallo cerebral, que es aquel que procesa y regula la función corporal. Un ejemplo: tomamos una taza de café, pero esta está hirviendo y nos quemamos. Esta sensación de quemazón subió de forma aferente por medio de los nervios hacia el tallo cerebral, lo que ocasionó la respuesta de quitar la lengua para evitar mayores daños, además de la reacción física o externa de alejar la taza bruscamente. Las vías interoceptivas son aquellas que transportan la información de los órganos internos como el corazón, hígado y pulmones hacia el sistema nervioso central. Durante este trayecto se topan con el núcleo del tracto solitario, que es aquel que se encarga de la regulación del apetito, el gusto y la percepción del dolor visceral. Ahora hablemos acerca de la aproximación experimental. Este es el paradigma de detección de latidos y correlato electrofisiológico. En varios estudios por experimentación se manipula diferentes estímulos con variaciones de luz o sonidos, pero la investigación experimental sobre la interocepción trata de identificar procesos que son automáticos, precisos y manipulables. Un método para medir la interocepción es detectar los latidos cardíacos y contarlos en silencio. Es decir,
detectar los latidos sin necesidad de un estetoscopio. Esto fue propuesto por Chandri. Este proceso automático da una respuesta conductual, es decir, se puede monitorear además los eventos internos. Otro método es que el participante escuche sus latidos mezclados con otros, pero esto puede llegar a fallar por interferencias, lo que ha causado controversias de si es o no es un método factible. El paradigma de Chandri fue modificado para poder medir el desempeño de una persona. Este método es denominado tarea de detección de latidos. La modificación llevó a un paso en el que se realizaba el seguimiento visual, pero ahora también se adicionó el electrocardiograma. Así se pudo hacer un seguimiento a la actividad eléctrica del corazón, lo que permite identificar la condición interoceptiva y exteroceptiva del paciente. A nivel electrofisiológico, cuando el corazón late, provoca un bombeo que se denomina potencial evocado cardíaco. Este es un marcador que nos brinda la información si una persona está con buen o mal rendimiento interoceptivo. Es decir, si una persona se encuentra sana o con algún problema neurológico. Existen varios métodos para medir la capacidad interoceptiva, pero la tarea de detección cardíaca ha ganado más terreno, ya que durante las tareas de detección cardíaca se vio potencial evocado cardíaco, lo que nos permite comparar si los relatos de sujetos normales siguen una sucesión. La relevancia de la interocepción en la neurología y psiquiatría es que se abrió paso en campo clínico y terapéutico, además de diagnósticos en los pacientes con Alzheimer que ayudaban a entender los síntomas que no se adecuaban a los síntomas clásicos. Además, se ha demostrado que las emociones están directamente relacionadas con los latidos del corazón. Situaciones acaloradas o íntimas pueden hacer que el ritmo cardíaco aumente y produzca la sensación de golpe en el pecho. James y Lange, ambos eran psicólogos y abordaron la relación de interocepción y emociones. El estado de la emoción para estos autores son estados cognitivos que se dan por un cambio en el estado del cuerpo ante un reflejo externo. Se realizó pruebas en sujetos sanos y pacientes con lesiones y se llegó a la conclusión que la relación entre los cambios corporales y experiencias emocionales es bidireccional. Ahora hablemos acerca de las áreas de investigación: vías neuroanatómicas, dimensiones interoceptivas y conexiones con la emoción. La corteza insular es fundamental para procesos de interocepción, en especial de la cardíaca. Las proyecciones son señales del cuerpo y los sentidos externos trabajan juntos para crear nuestras experiencias subjetivas, y que es importante considerar ambos tipos de señales para entender completamente cómo nos sentimos en cada situación. La interocepción cardíaca depende de dos vías. La primera es por vía aferente al corazón y la segunda es por vía aferente en la piel. Por ejemplo, si estamos nerviosos, podemos sentir un aumento de la frecuencia cardíaca y respiratoria, pero también podemos sentir sudoración o tensión muscular en todo el cuerpo. Las dimensiones de la interocepción son tres. Dentro de esta se encuentra la precisión, la sensibilidad y la conciencia. La precisión está relacionada con la tarea de detección cardíaca y se refiere a la toma de datos objetivos en cuanto al desempeño del paciente. La sensibilidad se la expone desde el punto de vista del participante y cómo este mismo sintió que fue su desempeño en la prueba. Se requiere medir su confianza en relación al desempeño. Ahora hablemos de la conciencia interoceptiva. Aquí se busca que el paciente tenga una relación entre la precisión y la sensibilidad. Es decir, si el paciente se desempeñó bien según la tarea de detección cardíaca, se espera que diga que sintió que se desempeñó bien. Así se confirmaría la conciencia interoceptiva. Un estudio descubrió que las personas con trastorno obsesivo-compulsivo tuvieron un mayor desempeño en las pruebas según la tarea de detección cardíaca, pero su sensibilidad estaba errada, ya que se subestimaban. Por lo tanto, no había una conciencia interoceptiva, pero después se realizó una retroalimentación de sus propios latidos y se encontró una mejoría en esta relación, lo que llevó a que se desarrollen una mejor conciencia interoceptiva. Estos estudios demuestran que la interocepción es un dominio multidimensional, lo que es útil para la comprensión de diferentes enfermedades.
Ahora, ¿cuál es el rol de la interocepción en la emoción y la cognición social? Teorías clásicas de la emoción proponen que la interocepción es crucial en la experiencia emocional, ya que estudios científicos detectaron patrones semejantes en la actividad del cerebro durante la interocepción como en la estimulación emocional, lo que lleva a la conclusión que comparten su estructura a nivel de neuronas y de funciones. La interocepción y el procesamiento emocional. Los mecanismos emocionales, es decir, los procesos cognitivos, están relacionados con la experiencia emocional. Estas interactúan con las señales vicio-interoceptivas. Pero para explicar mejor este término, son aquellas señales que provienen de los órganos internos y son procesadas por el sistema nervioso autónomo. Esta interacción ayuda a modular la respuesta emocional y actividad física. La variabilidad de la frecuencia cardíaca o tono vagal se puede relacionar con la regulación emocional. Si el participante tiene un alto tono vagal, se asocia con un correcto funcionamiento del sistema nervioso central. Por ende, un mayor control de emociones frente a los participantes con un bajo tono vagal, que se refiere a un incorrecto funcionamiento del sistema nervioso autónomo y un pobre control sobre sus emociones, ya que tener alto o bajo tono vagal es un indicador de cómo los participantes procesan contenido emocional a nivel cerebral. La interocepción y la cognición social, como te he venido diciendo, se vincula con procesos emocionales. Ahora, en la cognición social, que es como nosotros percibimos e interpretamos respuestas o comportamientos de los demás, un estudio determinó que hay un vínculo entre la interocepción y la empatía, en el cual nos dice que la persona se desempeña mejor cuando siente empatía hacia otro. Ahora, la relevancia que tiene la interocepción dentro de la neuropsicología y la psiquiatría es que a pesar de su origen común, la psiquiatría y la neurología han desarrollado interés y métodos en base a teorías dispares. Como se planteó en los puntos anteriores, la interocepción interviene en mecanismos neurocognitivos y psiquiátricos. Cualquier cambio que se produzca en estos altera la regulación de procesos internos. Dentro de la psiquiatría, ya que se demostró que en pacientes con trastornos o desórdenes psiquiátricos, la falta de precisión de la interocepción provoca una afectación en la precisión, la conciencia y el aprendizaje. El renovar clínico y la introducción de la interocepción implica una mejora para la vida del paciente neurológico y psiquiátrico, ya que dentro de la práctica clínica se podrá nutrir de investigación experimental, ya que se implementarán diferentes modelos teóricos y a su vez modelos de diagnóstico. Ahora, la administración integral de tratamientos farmacológicos, si bien en cuadros específicos se requiere el uso de psicofármacos, estos inevitablemente terminarán siendo nocivos en otros aspectos del funcionamiento neurológico. Mejorar los programas de interocepción, autorregulación, también sería un progreso directo en el tratamiento de pacientes. El universo interior de los estados corporales habla acerca de la interocepción, que pese a ser reciente, tuvo un buen recibimiento por sus aportes teóricos y empíricos, pero aún no logra adentrarse en los debates de la neurociencia, ya que, como mencionamos, la interocepción es el procesamiento de señales internas como latidos cardíacos, cambios o dolores viscerales, temperatura y demás, en el cual se ve cambios o el funcionamiento normal del cuerpo. Ahora hablemos acerca de la cognición corporizada. En esta se define la diada mente-cerebro como un sistema biológico que está arraigado a lo que el cuerpo experimente. Es decir, se deja de lado la dicotomía físico y la mental y ahora ahonda más por el lado codeterminante e interrelacional que tienen estos dos. Resumiendo, sería que se dejó de lado el pensamiento que físico y mental van separados y se tomó la idea que los dos son dependientes el uno del otro. Pero entonces ahora hablemos acerca de los aportes teóricos y clínicos de la interocepción. En esta se buscaba integrar los modelos de conocimiento clínico con la evidencia empírica. Partiendo de esta necesidad es que surgen modelos alternativos a los clásicos DSM-5 y al CIEM. El Ministerio de Salud de Estados Unidos propone los criterios de dominio de la investigación. Este modelo nos propone que la interocepción es una organizadora de conductas y emociones por la capacidad de sintetizar y regular estímulos internos. Una vez dicho todo esto,
llegamos a la conclusión de que este conocimiento emergente sobre la interocepción nos ofrece una nueva perspectiva sobre la interacción de los sistemas autónomos y neurocognitivos, que ayuda a abordar el tema teórico clínico, además de facilitar la conceptualización de la biología y conducta humana normal y patológica. Una vez realizado todo este recorrido filosófico, científico e histórico, creo que podemos llegar a un acuerdo. No hay una sola causa para las enfermedades o trastornos mentales. Si nos vamos por el lado filosófico, podemos cuestionar el concepto de mente y por qué, compartiendo un ADN tan parecido entre la especie humana, por qué se manifiesta de diferentes maneras. Podríamos citar cuestiones biológicas como factores adaptativos al ambiente o predisposición hereditaria, pero aún así no podemos descartar todo el aspecto contextual de la cultura, estatus socioeconómico o crianza. Tomando todos estos factores en cuenta, podemos responder la pregunta que planteamos inicialmente: ¿de dónde vienen o cómo se originan las enfermedades o trastornos mentales? Si queremos realizar una etiología, es decir, estudiar las causas de las enfermedades de una persona en particular, podemos empezar por lo siguiente: identificar las características de personalidad determinadas de la persona, su historia vital y su vulnerabilidad personal determinada. Además, tenemos que indagar sobre sus características genéticas, traumatismos, infecciones o alteraciones en un ámbito del sistema nervioso y finalmente, lo externo, problemas sociales o familiares. Esta sería una aproximación base para realizar una etiología, pero hay que tener en cuenta que no todas las variables influirán del mismo modo a todas las personas. Algunas personas pueden responder de mejor o peor manera a una misma situación. Algunos de los factores que pueden producir este fenómeno son: 1. Factores predisponentes. Son aquellos aspectos que aumentarían la probabilidad de que apareciese un trastorno, por ejemplo, determinadas características genéticas. 2. Factores precipitantes. Es el que provoca en un individuo predispuesto la presencia del trastorno, por ejemplo, una situación de estrés extremo en una persona emocionalmente vulnerable. 3. Factores mantenedores. Podría definirse como aquel cuya presencia impide la remisión del trastorno, por ejemplo, mantener a una persona bajo una situación de presión continua. Y 4. Factor inhibidor. Sería aquel que impide la aparición de un trastorno. Por ejemplo, unas determinadas características personales podrían proteger a un sujeto ante una situación de estrés agudo que en otra persona acabaría provocando la aparición de un trastorno. También debemos tomar en cuenta los factores biológicos. Estos pueden ser genéticos, neurofisiológicos, neuroanatómicos, neuroquímicos o neuropsicológicos. Por otro lado, desde un punto de vista psicológico, podemos abordar la etiología por distintos modelos teóricos. Mencionaremos 3 casos: psicoanálisis o dinámicos, cognitivo-conductuales y sistémicos. Desde el punto de vista psicoanalítico, específicamente la teoría de Freud, tenemos 6 perspectivas por las cuales se pueden generar una etiología de los trastornos. Topográfica, con la introducción de conceptos como consciente, preconsciente e inconsciente. Económica, con la descripción de conceptos como el principio del placer y el principio de realidad. Estructural, con la configuración de estructuras como el ello, el yo y el superyo. Dinámica, basada en la interacción de fuerzas inconscientes como el eros, pulsión de vida, y el tánatos, pulsión de muerte. Genética, estableciendo el origen y el desarrollo de la personalidad en diferentes fases: oral, anal, fálica, latencia y genital. Desde el punto de vista cognitivo-conductual, podemos mencionar la teoría racional emotiva de Albert Ellis, donde se dice que la parte cognitiva de una persona tiene un papel fundamental en su trastorno. Lo que menciona en su teoría es que no necesariamente la situación externa es la que genera nuestro trastorno, sino nuestro acercamiento o pensamiento sobre él. Esta es una teoría basada en el trabajo de un filósofo estoico llamado Epicteto, en donde en su obra destacada Disertaciones lo explica rápidamente. No son los eventos externos los que te perturban, sino tus opiniones sobre ellos. Finalmente, desde la perspectiva sistémica, se aborda el tema interpersonal y su rol en el desarrollo de trastornos. Un caso es el del sistema familiar, en donde se tienen reglas, límites, interdependencia, regulación y adaptación al cambio, y la manera en cómo se comunican todos estos factores tendrán un gran impacto en el desarrollo psicopatológico. Y para ir terminando, algunos de ustedes se estarán preguntando: ¿y con todos estos factores, acercamientos teóricos y biológicos, realmente se puede tener una sola clasificación de las enfermedades o trastornos mentales? La respuesta es bastante polémica. Por un lado, se han hecho algunos intentos por parte de la APA, Asociación Psiquiátrica Americana, con el DSM, Manual Diagnóstico y Estadístico de Trastornos Mentales, y la OMS con el CIE, Clasificación Internacional de Enfermedades. Pero como se imaginarán, han salido varios profesionales de la salud reclamando inconformidades con respecto a su clasificación o enfoques. La última versión del DSM, es decir, la 5ª versión, fue criticada incluso antes de publicarse. Se incluyeron cambios y nuevas categorías que generaron mucha controversia, como es la disforia de género, en donde se sustituye el trastorno de identidad de género y hace hincapié en el malestar por incongruencia de género. Esta incongruencia de género y disforia resultante puede manifestarse
caracterizarse por distintas presentaciones y existen criterios diferentes para niños, adolescentes y adultos, según el estadio del desarrollo. Se sustituyó el término trastorno por disforia para reducir el estigma y ser más conscientes con la terminología clínica. En resumen, a pesar de las críticas y problemas que se han presentado con el DSM-5, este aporta un marco conceptual que puede ayudar a los clínicos a recoger y sintetizar información sistemáticamente y comunicarse claramente. Es decir, para tener un mejor resultado en el diagnóstico y tratamiento de un trastorno, se necesita de una evaluación minuciosa por parte del profesional de la salud que vaya más allá del ámbito diagnóstico del DSM. Muchas gracias por su atención y nos vemos en un próximo video.